Arratsaldeon Danoy, buenas tardes. Y bueno, pues la idea es haceros una, espero que breve presentación sobre el aerogenerador de eje vertical que hemos instalado pues hace aproximadamente un mes en el edificio 11 en el campus de Mondragón y daros a conocer un poquito cuál es la idea de este aerogenerador, que sí que su objetivo, uno de sus objetivos, como no podría ser de otra forma, es generar energía y de alguna forma reducir la factura de la luz que tiene nuestro edificio 11 y por tanto de escuela, pero también tiene otro objetivo que es que sirva de plataforma experimental para la investigación o como laboratorio de mini eólica, pues, etcétera. Que, pues nada, ahora sin más, en esta breve presentación, como os comento, pues os presentaré. Entonces, pues nada, el índice es el siguiente que veis aquí. Primeramente haré una mínima introducción, una mínima historia, básicamente. Luego daré unos datos numéricos del aerogenerador que hemos instalado. Y la tercera parte de la presentación pues sería presentar o dar ideas de qué queremos hacer con este aerogenerador, aparte de, como decía, de generar energía, también utilizarlo como plataforma experimental. Entonces, nada, pues sin más dilación, vamos con el punto 1, que sería la introducción. Nada, simplemente decir que pues tanto compañeros nuestros que se jubilaron en la universidad y gente que estuvo aquí antes que yo, profesores, etcétera, pues llevamos un recorrido de investigación y de transferencia dentro del ámbito de la eólica, pues que tiene bastantes años. Pues yo en concreto, pues desde que entré en la universidad, desde el 2001, pues hemos estado trabajando en la eólica y básicamente pues empezando con la empresa Ecotecnia, pero luego hemos hecho cosas pues con Siemens, Gamesa, Ingeteam, etcétera. Y ese es un mundo, el de la eólica de la alta potencia, en el cual a día de hoy pues los sistemas tripalas o los generadores con 3 aspas pues no tienen rival y no se le espera ese rival a corto, medio ni largo plazo. Seguirá siendo probablemente los sistemas tripala. Y bueno, decir que ahí hemos hecho muchas cosas, siempre en colaboración con alumnado y profesores y con las empresas, artículos, patentes, libros, etcétera. Ese es un mundo que, pues, como os decía, pues ya llevamos décadas o lustros en ello. Sin embargo, pues después de llevar unos cuantos años en el mundo de la alta potencia, de las aeroturbinas de la alta potencia, pues vimos que en el contexto académico pues también podría ser bastante útil y bastante apropiado el hacer estudios no solo de la alta potencia, sino de la miniólica. Entonces, pues yo diría que desde hace unos 10 o 15 años aproximadamente, pues hicimos una serie de inversiones en un laboratorio de túnel del viento en el cual podemos testear y podemos caracterizar y podemos probar pues una multiplicidad de aeroturbinas comerciales. Aquí tenéis una muestra representativa de algunas de las que hemos testeado o incluso diseños propios que hemos hecho nosotros. En este mundo de la miniólica no está tan claro, o sea, cuando hablamos de miniólica ya estamos hablando de, pues yo qué sé, tampoco hay una cifra exacta, pero en términos de potencia de 100 kilovatios para abajo. Y el mundo de los molinos, de las aeroturbinas de alta potencia, pues sería de esa potencia para arriba, aunque a día de hoy, pues ya los fabricantes comerciales que instalan molinos de alta potencia, pues rondan los megavatios o incluso 10 megavatios, hay prototipos por ella. Entonces, como os decía, aquí la topología idónea pues todavía no está del todo claro cuál puede ser la buena, porque diferentes fabricantes te ofrecen diferentes topologías o diferentes morfologías de aeroturbina dentro de la miniólica, dentro de esas bajas potencias, entre comillas. Y bueno, aquí de la mano de prácticamente todo lo que sabemos, o yo por lo menos prácticamente todo lo que sé, pues siempre ha sido de la mano de alumnos, del alumnado.
en el contexto académico y sobre todo pues en las asignaturas asociadas y en los PBLs asociados al mundo de la mini eólica que hemos venido realizando. Aquí tenéis una representación del, pues bueno, hacen un PBL de eólica en el túnel del viento, donde caracterizan diferentes aeroturbinas, etcétera. Y bueno, pues algunos de vosotros creo que estáis aquí o quizás algunos sí, habéis pasado por estos PBLs. Y bueno, pues suele ser bastante motivante, tengo entendido. Prueba de ello es que suelen hacer vídeos divulgativos, etcétera. Y en los 3 últimos años, si no me equivoco, pues la cosa ha ido a más y hemos dado un saltito, o ellos han dado un saltito, bien motivados, de incluso hacer publicaciones en revistas. El trabajo que hacen en el PBL, pues que sea más o menos preparado para que tenga un carácter innovador, novedoso, que pueda encajar en una revista, y bueno, pues se han publicado y hemos tenido 3 experiencias en 3 años seguidos, como digo, bastante satisfactorias y esperamos seguir así. Entonces, de este contexto, pues el querer ir más allá, ya se nos queda un poco pequeño el túnel del viento, entre comillas pequeño, pues que podemos generar velocidades de viento variables, racheadas, muy parecidas a las que podemos ver donde se van a instalar en las turbinas de baja potencia de la mini eólica. Podemos generar esos vientos, pero bueno, esta es de alguna manera limitada. Y siempre veíamos pues, que faltaba el último paso de validación, que es pues, validarlo en un molino real, ¿no? Y un poco por ese motivo y otros, pues decidimos instalar un aerogenerador que, como digo, pues llega mes y pico instalado en el edificio 11, en la terraza de arriba. Y nada, pues en renglón seguido vamos a dar unos cuantos números muy generales de este generador y algunas características también, sin meterme mucho en el detalle. Bien, es un aerogenerador, pues que como podéis ver aquí en estas 2 vistas, tiene 3 palas o 3 aspas, tiene 2 metros de diámetro, sus aspas generan una circunferencia de 2 metros de diámetro. Lo que son las palas, pues tienen de altura 2,8 metros y está sobre un mástil de aproximadamente 3 metros. El molino en cuestión o el aerogenerador en cuestión no es novedoso, es básicamente lo que Jacques Darrius, el inventor francés, a principios del siglo pasado, hace básicamente un siglo, ya patentó. Lo patentó con diferentes números de palas, también con esta forma de juntar las palas al eje sobre el cual gira las palas o las aspas, de esta forma circular, o también lo patentó pues tal cual lo tenemos ahora, pues de tal suerte que las palas sean perfectamente verticales o no tengan esa curvatura. Existen ventajas y desventajas de una representación frente a otra, pero bueno, no es un molino novedoso, de hecho podríamos decir que es un molino clásico de prácticamente un siglo de existencia en cuanto a patentes se refiere. No me voy a meter en el detalle de los modelos matemáticos físicos, pero bueno, modelos aproximados haciendo uso de una física y una matemática de primero de ingeniería, diría yo, pues modelos bastante aproximados y bastante buenos, pues están bastante estudiados, hay muchos. Y bueno, como característica principal es que este molino o este aerogenerador gira gracias a los molinos pueden girar debido a 2 fuerzas. Las fuerzas de empuje, que sería un efecto vela, básicamente, el aire empuja a lo que es la aspa, esos son los molinos menos eficientes, y luego hay otra serie de molinos que se mueven debido a un efecto elevación, el mismo principio físico por el cual vuelan los aviones o los pájaros. De hecho, las aspas que se utilizan en este modelo de aeroturbina que tenemos aquí y en muchos de los molinos que tenemos son de sección variable y son perfiles bastante estandarizados que los
los estandariza una agencia estadounidense, NACA, creo que es. Pues bueno, son de perfil variable y están bastante estudiados. Y nada, lo que decía, pues aquí tenemos 3 aspas que en función, si por ejemplo viene por aquí el viento, el aspa en función de la posición que tiene, pues la fuerza que le hace rotar, que es una fuerza de elevación, que es la misma fuerza de sustentación de las alas de los aviones, pero que en este caso las aspas se han puesto de manera vertical, pues esas fuerzas, como digo, pues son diferentes en función de la posición que tenga el aspa. Ahí debido a... Bueno, ahí se puede hacer un estudio físico, matemático, y en función del ángulo en el cual se encuentra y en función de digamos, el diferencial o la sección de aspa que tengamos, se pueden ver cuáles serían las fuerzas que generan el movimiento. Aquí tenéis un artículo donde se describe eso y nada, también incluso se puede llegar a deducir el coeficiente de potencia teórico que puede tener esta aeroturbina o este molino en función de sus parámetros geométricos. Nada, ¿cómo se modelan unas mínimas pinceladas los molinos, las aeroturbinas? Pues básicamente una fórmula, no me voy a meter más. La potencia que generan a nivel de aspa, pues depende de un medio, ρ es la densidad del aire, que en este caso es 1,2 más o menos. Dependen del área directamente, dependen de la velocidad del viento al cubo. Entonces, aquí ya se ve que si ponemos un molino en una ubicación donde haya buenos vientos, pues la potencia crece exponencialmente a la 3. Y luego el coeficiente de potencia que os decía, el CP, que dependiendo de la morfología del molino, pues podemos alcanzar unos valores aproximados, unos valores orientativos. Siempre suelo mostrar esta gráfica, donde tenéis aquí los coeficientes de potencia, que se obtienen más o menos con los molinos de viento más estándares que podemos encontrar. Aquí tenemos, y aquí en el eje X, pues bueno, no me voy a meter en el lambda óptimo, pero serían las velocidades de giro, más o menos de forma aproximada, podríamos decir que son las velocidades de giro que necesitamos para generar potencia mediante dichos molinos. Entonces, aquí tenemos los que tienen los coeficientes de potencia mayores, perdón, que rondan pues, el sistema Tripala pues un 0,5, un 0,40 y muchos en los aerogeneradores de alta potencia, en los más eficientes. El Darius estaría entre el 0,2, bueno, 0,25, 0,30 y pico, parece que se puede llegar a obtener. Nuestro molino, si se echan unos números, anda por ahí, por un 0,3, el que hemos instalado. Y estos serían de coeficiente, o sea, se basan en fuerzas de elevación. Aquí tendríamos los de fuerzas de empuje, que son molinos más simples de fabricar, cuyas aspas son más fáciles de fabricar, son morfologías más básicas, y estos tienen una velocidad de giro menor y estos tienen unos coeficientes de potencia también en principio menores. Y luego tenemos aquí unos híbridos que dicen, al menos, yo ahí ya me pierdo un poco, que combinan fuerzas de empuje y fuerzas de sustentación para generar potencia. Bueno, entonces, ¿dónde tenemos este molino? Pues estaría más o menos aquí. Frente a este, que es el que domina en la alta potencia, ¿qué cosa buena puede tener este molino? Que gira menos velocidades que este de aquí, por tanto, hace menos ruido, menos peligrosidad o sensación de peligrosidad, etcétera, y es de eje vertical. Entonces, si lo ponemos en un casco urbano o en un entorno donde en una orografía, en las ciudades o donde estamos ahora nosotros, en el edificio 11, que tenemos montañas alrededor, etcétera, los vientos no son como en el mar o en las cumbres de los montes, tan laminares, tan perfectos y que cambian y de vez en cuando incluso pueden llegar a cambiar de dirección un poquito esas rachas de viento que nos llegan, cosa que aquí no sucede. Entonces, el hecho de que sea de eje vertical, que no necesita orientarse a la dirección por donde está soplando el viento, pues puede ser a priori una ventaja frente a los Tripalas.
Pero bueno, habría que echar números. Y nada, por dar unos números del generador que tenemos instalado, es de un fabricante que se llama Elos, que fabrica en China. Y nada, se dice que es de 1 kilovatio de potencia a una velocidad de 10 metros por segundo. Aquí en los molinos, esta es su curva de potencia en función de velocidad de viento. En un molino siempre hay que decir, siempre te preguntan, ¿y qué potencia da? Pues depende a qué viento, ¿no? Y por dar un número redondo, pues se da 10 metros por segundo, 1 kilovatio. Toda esta curva es la curva de extracción de máxima potencia y aquí se supone que estamos a la eficiencia máxima y es esa curva que veíamos antes debido a esa fórmula de potencia que crece con la velocidad del viento al cubo. Y luego, a partir de una potencia, pues prácticamente todos los molinos, o por un control de pitch de las aspas o de manera natural, lo que buscan es que no se les dispare la potencia. Entonces, han de hacer un diseño de tal suerte que a velocidades de viento mayores, pues de alguna manera se autolimitan en potencia. Que eso es lo que tendría supuestamente este molino. Yo no creo que esto sea una curva real, sino que es una curva aproximada más o menos porque está muy redondeada y se ve que bueno, que no son datos exactos, pero bueno. Y luego, pues bueno, ya sabéis que normalmente pues lo que nos interesa es generar potencia y generar energía y pues existe un estándar incluso que es estadístico, se utiliza una distribución de Rayleigh, etcétera, pero bueno, no me voy a meter. Entonces, en función de dónde ubiques este molino, y qué velocidades de viento tengas medias anuales, pues puedes hacer un cálculo aproximado de la potencia, o sea, de la energía que vas a obtener en todo el año. En nuestro caso andamos pues más o menos por aquí, porque entre que no lo hemos puesto en el tejado, le hace sombra a una pared y los vientos que tenemos aquí pues son los que son mayores que en el casco urbano, que en el centro de Mondragón, por ejemplo, pero son menores que en la cima, por ejemplo, de Udalaitz, que lo tengo yo ahora delante, que no sería impensable poner el molino, pero bueno. Entonces, yo creo que andaremos por aquí, las velocidades entre 3 y 4 metros por segundo, entonces la energía que podemos llegar a obtener es esta de aquí. Lógicamente, si ubicas esto en otro lugar, pues las energías serían estas. ¿Qué quieres más energía? Pues necesitas ubicarlo en el lugar idóneo, que no esté muy lejos de donde quieres tú generar energía y luego aparte pues que tengas velocidades de viento adecuadas y si necesitas más energía pues lo que necesitas es aumentar el área. Aquí las cuentas son las que son, no hay mucho más. En cuanto a CP no hay mucho margen y básicamente para conseguir más potencia, es decir, más energía, tienes que jugar con la ubicación, que es velocidad de viento, o con el área, que es decir, dimensiones del molino. Y nada, por dar más datos, pues aquí tenéis algunos datos más. 78 kilos de peso, las aspas son de aluminio, tenemos 3 palas. El fabricante te dice que tiene una esperanza de vida, vamos a decirlo así, de 20 años, habrá que verlo. Aquí tenéis las potencias, tiene un muy buen arranque, eso se me ha olvidado comentar, este tipo de molinos tiene un muy buen arranque, con velocidades de viento muy bajos, ya se pone a girar. Otra cosa es que genere energía, necesita llegar a una velocidad de viento mínimo para superar todas las pérdidas de la electrónica y del generador y poder verter energía, en este caso, a nuestro edificio, al edificio 11. Aquí tenéis las velocidades de viento, etcétera. El ruido, pues bueno, también cuando lo compramos, pues hicimos una búsqueda y en cuanto al ruido, pues es supuestamente de los menos ruidosos en el mercado. Pero hace ruido, ahí tiene una velocidad de viento, un rango de velocidades que más o menos está por aquí, creo recordar, en el cual hace un ruido pues que parece desagradable dependiendo de la percepción psicológica del que dé esa opinión. A unos les gusta, a otros, o sea, a unos no les gusta nada, a otros no les gusta menos y a otros ni se enteran. Vale. Y sin más, luego tiene pues una serie de frenos eléctricos manuales y el fabricante también te dice que tiene
autolimitador, de tal forma que si se pone a velocidades mayores de 320 RPM se autofrena, o sea, no puede ir a más de esa velocidad. Aerodinámicamente las palas, su morfología, no sé cómo lo conseguirán, no puede ir más allá de los 320 RPM. De momento esto no lo hemos podido comprobar. Y por hacer una comparativa, pues estas cifras de energía que podemos obtener con este molino, que decíamos que vamos a andar aquí, más o menos, pues el consumo medio en una vivienda al año, según los datos que ofrece Red Eléctrica Española, en España, el consumo medio de una vivienda normal es 3.500 kilovatios hora. Entonces, pues ya veis que no nos da ni para una vivienda con este molino, en la ubicación que lo tenemos. Nos daría para menos de la mitad, una tercera parte más o menos. Por dar unas cifras, si estamos aquí en 4 metros por segundo, pues ya veis que la capacidad de vehículo híbrido enchufable media, más o menos, creo que ronda por 12 kilovatios hora. Entonces, pues da para lo que da. Esto da para lo que da. O la capacidad del buque Orce, que es un barco híbrido que tiene baterías, en el cual hemos participado modestamente la universidad, pues tiene instaladas 200 kilovatios hora. Entonces, pues estas energías que estamos acostumbrados a gastar en nuestras viviendas o en estos vehículos eléctricos, vatios, etcétera, pues para que nos hagamos una idea del coste que tiene el generarlo. Tenemos un montón de placas fotovoltaicas por ahí, generando un montón de molinos de muy altas dimensiones, girando un poco para nosotros, para nuestro gusto. Y nada, este molino, pues básicamente todos prácticamente de estas características, del kilovatio en adelante, que este es casi el más pequeño que hemos encontrado, ya serían más eficientes y lógicamente darían más energía. Hay de 3 kilovatios, 10 kilovatios, etcétera, de estas características. Ya digo, el que tenemos es el más pequeño, pero desde un punto de vista eléctrico, lo que te dan es un primer convertidor donde ponen unas resistencias de frenado por si algo va mal, de emergencia, y una primera etapa rectificadora, y luego tienes un convertidor DC-DC y un convertidor DC-AC, que bueno, vertemos la energía generada a la red, o en nuestro caso es para autoconsumo del edificio 11. Y luego también tenemos a través de un PLC pues la posibilidad de monitorizar en todo momento online con una precisión creo que son de 10 segundos o 5 segundos, ahora mismo no me acuerdo, pues la potencia generada. Esos eran unos números así generales, se podría indagar más, se podría profundizar más y nada, pues dar ahora, en esta última parte, espero no extenderme demasiado, del aerogenerador como plataforma experimental. ¿Qué intención tenemos de hacer con este aerogenerador a medio, largo plazo si las cosas van bien? Aparte de generar energía, que no es mucha, pero bueno, generar energía, pues esta plataforma experimental que os comento. Bien, de forma simplificada, ya que estamos en este contexto, podemos, yo creo que aterrizar un poquito más al detalle, pues tendríamos aquí un generador genérico y aquí tengo la topología de conversión típica más básica que podemos encontrarnos. Tenemos acoplado al eje de giro del generador normalmente un motor, o sea, un generador de imanes permanentes dentro del contexto de la mini eólica, estoy en todo momento, un puente rectificador a diodos, un convertidor DC-AC y he puesto unas baterías, no he puesto la conexión a la red. Si queremos conectarnos a la red necesitaríamos un convertidor DC-AC monofásico en estas potencias. Y luego tenemos el algoritmo de extracción de máxima energía, que es el MPPT, con una serie de lazos, que es una cosa simple, pero que es una cosa muy, muy, muy ingeniosa. No es evidente el entenderla. Hace falta profundizar bastante. Hace falta un nivel de entendimiento de las máquinas eléctricas, de control, etcétera, importante, diría yo, porque no es para nada evidente.
Y nada, simplemente quisiera distinguiros aquí en lo que a mi juicio, y sin irme por las ramas, son los retos tecnológicos dentro de las aeroturbinas de la mini eólica, para dar el contexto de para qué lo vamos a utilizar. Para mí, pues se trata de uno de los grandes retos, es maximizar la energía generada a velocidades de viento bajos, porque los vamos a poner estos pequeños molinos en cascos urbanos o zonas remotas donde no hay vientos ideales o vientos muy buenos. Y el ubicarlos en esas zonas pues va a implicar el maximizar, la necesidad de maximizar la energía ante vientos variables o racheados que muchas veces nos vienen en forma de ráfagas. Luego os mostraré unas gráficas que viene una ráfaga, sube el viento y desaparece en pocos segundos. Y esto es algo que quisiéramos cuantificar, numéricamente entender mejor y ser capaces de saber cuánto cambian de dirección estos vientos pues, por los obstáculos que tienen, de las casas, etc. Entonces, para pues también maximizar sería otro gran reto la energía generada en los vientos que cambian de dirección. Entonces, para hacer estos primeros tres objetivos es donde nosotros, los ingenieros eléctricos, electrónicos, pues podríamos intervenir por medio de algoritmos de control, buenas topologías de conversión, de generadores para reducir pérdidas, algoritmia, etc. En el resto de retos, pues básicamente diría yo que son mecánicos. Ya es para los que diseñan las aspas y los elementos de sustentación, etcétera. Y que sería, pues, a mi juicio, un buen molino que pueda calar y se venda, pues que minimice el impacto visual y especialmente que minimice el ver sus aspas girar. De nuevo, aquí nos metemos en el perfil psicológico de las personas, pero hay gente que no le gusta para nada ver a un cacharro girando ahí a mucha velocidad y hay gente pues, que pues, tampoco le importa mucho. Entonces, cuanto menos veas girar las aspas, y eso depende de la morfología de la turbina, pues yo creo que más futuro tendrá o más nicho de mercado o a más personas podrá acceder. El tema de minimizar la posibilidad de causar daños en aves. El ruido es un tema importante, sobre todo si hay muchos vecinos alrededor, etcétera. El ruido es un tema, yo creo que importante. Y luego minimizar el peligro de que se destruya ante eventos muy fuertes. Y si se destruyera incluso, que no salga disparado, pues en elementos de encauzadores o abrazadores, pues puede tener futuro. Y luego minimizar las dificultades de diseño, la fabricación, mantenimiento, reciclabilidad, etcétera. Que sea lo más respetuoso con el viento, con el medio ambiente. Entonces, estos retos tecnológicos, ¿cómo los llevamos a cabo los electrónicos en general? Pues entiendo que optimizando al máximo cada uno de estos elementos, el algoritmo, el generador, la etapa de conversión, las baterías, etcétera. Los que estáis acostumbrados los que habéis pasado por las clases míos, yo siempre esto lo explico de la siguiente manera, entonces ya lo conoceréis de forma muy rápida. Pues siempre para todos tenemos una serie de retos comunes en todos esos componentes electrónicos, intentamos maximizarlos o optimizarlos, mejorar la fiabilidad, cumplir normativas de THD, de emisiones, mejorar eficiencias, reducir volúmenes y peso, para lo cual pues, nos metemos en tecnologías de semiconductores novedosos, etcétera, maximizar la vida útil, pues un montón de retos o un montón de objetivos que hay que maximizar o hay que optimizar y que a menudo pues todos esos objetivos no están alineados y mejorando uno pues empeoras otros y viceversa. Y hay que encontrar un equilibrio de alguna manera entre todos estos objetivos que digo que se aplican a cada uno de los componentes que los ingenieros electrónicos pues, podemos aportar en estas aeroturbinas. ¿Y esto cómo lo solemos hacer? ¿Cómo lo abordamos? También brevemente, como siempre hago en clase. Pues básicamente tenemos conocimientos básicos, pues leyes físicas, matemáticas,
para hacer diseños optimizados de generadores, convertidores, almacenamiento, redes eléctricas, algoritmia, etcétera. Pues lo que podemos hacer a mano y hacer uso pues, de todas estas leyes, aquí he puesto unas cuantas de ellas, pero seguro que se me escapan muchas. Ese es un grado de estudio, un grado de diseño, pero que ya a día de hoy no es suficiente. Hace 20 años, pues igual todo se hacía a mano, o el 90% de los diseños se hacían a mano, pero a día de hoy ya pues prácticamente es inevitable o es un must, es necesario pues afinar un poquito más en el diseño por medio de diseños asistidos por ordenador. Aquí hacemos simulaciones en el dominio temporal, pues por ejemplo, para diseñar un generador, un convertidor, un sistema de almacenamiento, etcétera. Hacemos análisis en elementos finitos, análisis en el dominio frecuencial, hacemos optimizaciones, cada vez más estamos utilizando inteligencia artificial y por medio de eso pues hacemos diseños ya asistidos por ordenador y vamos un poquito más allá de lo que podemos hacer a mano. Que básicamente todos estos softwares o todos estos diseños asistidos por ordenador estamos utilizando las mismas leyes físicas, matemáticas, pero bueno. Y finalmente ya el último paso pues suele ser los diseños físicos materiales de lo que estamos haciendo. A día de hoy se ha puesto bastante de moda el hacer diseños físicos por medio, niveles de validación haciendo uso de hardware in the loop, plataformas experimentales de lo que queremos testear, pruebas de concepto y ya en el contexto del fabricante, incluso si estamos colaborando con el fabricante, pues prototipos o productos que van a salir al mercado. ¿De acuerdo? Y bueno, esto sería el último grado de validación y luego a la hora de hacer diseños, pues lo que hacemos es iterar, ¿no? Primero hacemos un diseño y luego vamos pasando por todos estos estadios en la medida de lo posible, haciendo pequeñas modificaciones y así generando nuevos diseños pues más optimizados o mejorados, etcétera. Entonces, dentro de esta filosofada, ¿dónde aterrizo? Pues ¿dónde nos ubicamos? Volviendo al molino, pues básicamente lo que podría ser o lo que quiere ser también este molino que hemos instalado, pues es una plataforma experimental que nos permita pues validar o comprobar análisis o diseños nuevos de cualquiera de estos elementos que somos capaces nosotros de diseñar, analizar o estudiar. Por dar detalles, ¿para qué puede valer este aerogenerador de eje vertical como plataforma experimental? Pues nada, unos cuantos detalles y ya voy acabando. Lo que nos falta por rematar y tenemos intención de hacerlo a corto plazo, pues es básicamente, o sea, nosotros hemos puesto el aerogenerador y hemos puesto los armarios de potencia pues muy cerca y estamos suministrando energía, como decía antes, al edificio 11 y de alguna manera reducimos la energía consumida por parte del Iberdrola, creo que es en este caso. Entonces nos faltaría poner un anemómetro que nos permita medir pues estas ráfagas de viento, que ya tenemos medidas de otra manera, pues esta sería una ráfaga de viento típica del edificio 11 en metros por segundo, y aquí tardaría, pues tenemos representados 450 segundos. Y tenemos también preparado un sistema de monitorización que nos va a permitir medir potencia, corriente, armónicos, etcétera, de la potencia o de la energía generada por este molino y que estamos vertiendo al edificio. Entonces, de alguna manera podemos correlar en tiempo real con una precisión, queremos hacerlo con una precisión a poder ser de 1 o 2 segundos, el viento que incide con su dirección, también queremos medir muy bien la dirección y la potencia generada. ¿Vale? Y así tendríamos muchos datos pues, para saber si el algoritmo que estamos utilizando es el bueno o podemos mejorarlo, etcétera. Los fabricantes normalmente te permiten cambiar las curvas de MPPT. Tú puedes parametrizarlas. De hecho, nosotros lo hemos parametrizado. Entonces, con el objetivo de ser más eficientes ante los vientos que tú puedas ver en tu edificio. Y bueno, pues más cosas también, pero bueno.
Y nada, pues ¿qué más ideas o qué podemos hacer más? Pues centrándonos de nuevo, voy a dar unas pocas ideas desde el punto de vista de algoritmia y morfología, o sea, de algoritmia, de algoritmo de control del molino y morfología de aeroturbinas. Pues otra cosa que nos gustaría hacer a corto plazo, esto ya habrá que dejarlo para el año que viene, es comparar aeroturbinas de eje horizontal versus eje vertical. Aeroturbinas de eje horizontal que, como sabéis, ahora sale el puntero, pues deben de orientarse a la velocidad, a la dirección por la cual sopla el viento, mientras que las de eje vertical, pues en principio no. Entonces, para un viento dado, pues saber cuál es, de alguna manera, sería entender qué factores provocan que se maximice la energía, que puede ser un sistema en las de eje horizontal, un sistema de orientación rápido, un algoritmo de control, darle más inercia, darle menos inercia al molino, qué tipo de control de par, etc. La algoritmia también de todos estos molinos tradicionalmente se basa en modelos en régimen permanente. No sé si os suenan estas curvas de par, potencia en función de la velocidad. Y hacemos el estudio de este régimen dinámico a partir de un modelo en régimen permanente, lo cual pues ya chirría un poquito, no sea 100% verdad. Pues saber con qué grado de precisión estamos haciendo las cosas cuando programamos un algoritmo MPPT, y si de alguna manera no vemos que hay margen de mejora, pues tratar de mejorarlo. Y luego también, pues en el contexto de los alumnos, algún artículo hemos escrito algún año, pues ya hemos visto que mejorando el algoritmo se puede extraer más energía haciendo uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, ante estas ante estos vientos que son racheados, que son los típicos que tenemos pues en los cascos urbanos. Bien, desde el punto de vista de los generadores eléctricos, ¿qué se puede hacer? Pues bueno, muy importante, reducir pérdidas y mejorar la eficiencia. Aquí no sobra ni un vatio y todo lo que se pueda mejorar, bienvenido será. Para lo cual, pues hay que saber diseñar bien los generadores. Entonces, si alguno quiere un contexto en el cual podamos, quiera testear de su tesis algo, pues aquí tenemos un generador ya preparado que va a estar ahí funcionando in situ. Diseños optimizados de generadores en regímenes de corriente especiales, que son, ya sabéis, dado que el generador justo después tiene un puente rectificador a diodos, tiene un consumo de corriente que siempre tiene bajos armónicos. Esta es la forma de onda, esta es la de verdad, la que tenemos ahí. Entonces, pues eso genera armónicos de corriente, como decíamos, y genera armónicos de par, genera resonancias, pues hace pupa de alguna manera a varios elementos. Se pueden hacer diseños ad hoc que traten de minimizar esa pupa o esos comportamientos no deseados, o incluso introducir filtros, cosa que en la miniólica no es muy típico, yo no lo he visto, pero en la alta potencia, Enercon, Suzlon, este tipo de fabricantes sí que lo hacen. Más ideas, pues diseños ad hoc para minimizar desimantación de los imanes de que consta el generador ante los golpes de par, por ejemplo, cuando hacemos frenados, bruscos, etcétera. Luego, ver su robustez ante temperaturas y condiciones ambientales extremas, porque eso está en la intemperie y últimamente ha hecho mucho frío y ha llovido mucho. Entonces, la humedad, pues yo entiendo que la afectará. Y ahora va a empezar a hacer calor, pues la temperatura también va a afectar. Pues hacer estudios de este tipo, de degradación y mantenimiento predictivo, pues esto podría valer como plataforma experimental, este molino. Simplemente unas ideas. Desde el punto de vista de las topologías de conversión, pues de nuevo unas ideas. Aquí tenéis los armarios de potencia que hemos comprado de este fabricante, pues se intuyen cosas, ¿no? El trafo, el bus de condensadores, bueno, sin más, sin meternos mucho al detalle. Y luego, pues bueno, hay un montón de fabricantes que venden, pues son esta idea de convertidores,
todos son primos hermanos, pues aquí hay un gran reto, pues al igual que en los generadores, pues en los convertidores reducir pérdidas, mejorar eficiencia. En el contexto de la mini eólica creo que todavía no se ha pasado a estos nuevos semiconductores que todos conocemos, pero en el campo de la fotovoltaica ya están. Entonces, pues si hay mercado algún día y hay posibilidades y hay potencial de mejora, seguramente pues pasaremos. En algo que hemos estado trabajando mucho, sobre todo en el contexto del low cost, de las aeroturbinas de menor potencia, donde hay que extremar el coste, el ahorro de coste y extremar la minimización de pérdidas. Ahí hemos hecho cosas de eliminar una etapa de conversión y utilizar inductancias y hacer pseudo MPPTs con electrónica reducida. Y así también reduciendo las pérdidas y el coste de inversión. Y bueno, pues se pueden hacer cosas bonitas. Este sería otra posibilidad. Y nuevos sistemas de protección, pues también se podrían hacer cosas como ideas. Desde el punto de vista de baterías, pues aquí también un montón de cosas. Simplemente os doy un par de ideas de qué es lo que hemos hecho. Pues unas plaquillas de supervisión para la gestión de la carga de baterías, si está muy cargada o muy descargada, si es que has dejado el molino en un lugar remoto, pues para proteger la aeroturbina, pues una electrónica que desconecte la batería de la aeroturbina y la deje frenada eléctricamente. Entonces, pues pequeños circuitos muy simples, tal que este. Y ya desde un punto de vista de incorporar el molino en otro elemento más grande, que sea parte de un elemento más grande, como puede ser una red eléctrica o una microred, pues a medio o largo plazo, pues sí que estaría bien, como os comentaba antes, de combinar este molino, ahí tenemos más espacio en la terraza, con otros molinos y conectarlo, por ejemplo, a la microred DC que tenemos en el edificio 11, donde tenemos almacenamiento de energía y de la cual pues podríamos también suministrar energía al edificio y también, lógicamente, nos conectamos a la red eléctrica. Entonces, conectarlo a esta microred que tenemos en DC o otra que podríamos hacer nosotras paralela ahí arriba, si es que interesara. Y bueno, aquí qué cosas se pueden hacer, pues de nuevo, sobre todo en el contexto, entiendo yo, a día de hoy, porque si no, no saldrá muy rentable, de lugares remotos, por ejemplo, en la fonda de Urbía o en fondas o lugares donde no hemos echado no tenemos el suministro eléctrico de la compañía correspondiente y estamos a varios kilómetros y te va a costar un pico, pues igual te sale a cuento el instalar renovables. O, por ejemplo, en buques, que ya se están empezando a incorporar fotovoltaicos. De hecho, ya hay compañías en Euskadi que venden barcos full electric fotovoltaicos o híbridos. El Orche, en el cual, pues modestamente hicimos algunas cosillas, pues ya se están incorporando molinos, ¿no? Son condiciones muy, muy especiales. Y ahí, pues sí que se podría, en redes de distribución, haciendo uso de redes de distribución en DC, pues sí que se podría eliminar etapas de conversión, eliminar electrónica de potencia, teniendo la posibilidad de ser más eficientes, por ejemplo, en los barcos. Eso ya está bastante estudiado y hay muchos barcos que ya incorporan redes de distribución en DC. Entonces, en ese contexto, pues podría tener sentido ubicar molinos. Entonces, aquí podríamos tener una plataforma experimental a escala reducida, combinándolo, como decía, con los paneles fotovoltaicos, cargas del edificio, almacenamiento de energía, etc. Y esto sería otra posibilidad. Y bueno, pues esto era un poquito todo lo que quería comentaros. No sé si quizás me he extendido, como siempre, más de lo que pensaba. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad.